Tres temas, repito: seguridad, fortalecimiento institucional y crecimiento económico. Hemos invitado para hablar de estos temas a dos personas que han estado en responsabilidades ejecutivas eminentes. Estoy pensando en el señor Jorge Montero, economista, que hasta hace poco más de 5 semanas fuera ministro de Energía y Minas, y al que lo vimos con una actividad clara para tratar de ordenar el tema de Reinfo y la minería informal y la pequeña minería en nuestro país. A pesar de que no se pudo aprobar una ley MAPE que el ministerio promovía. Hemos invitado al mismo tiempo a un abogado especialista en temas de ambiente y que ha sido viceministro de ese sector, el doctor Mariano Castro, que actualmente se desempeña en GRADE, que es el grupo de investigación para el desarrollo. Y finalmente, desde Iquitos, vamos a contar con la participación de Nicolás Ceballos, que es un abogado y criminólogo y que en varias oportunidades nos ha hablado sobre todo sobre los aspectos vinculados a la criminalidad en relación a la minería ilegal. Muy buenos días, señor Montero, señor Castro, gracias por estar acá. Y buenos días a Nicolás Ceballos desde Iquitos. Sí, Nicolás Ceballos, quisiéramos comenzar con usted, porque usted ha estudiado y podrá explicarnos en qué consisten esas 26 medidas que el gobierno quiere convertir en ley, aprovechando las facultades delegadas que le concedería el Congreso. ¿En qué esas 26 medidas tienen que ver con la prioridad de ordenar la actividad minera en el Perú? Mire, hay varias aristas que están siendo abarcadas por estas 26 medidas y más bien la principal de ellas no está asociada a minería ilegal, sino está asociada a la extorsión, y están asociadas también a temas vinculados a la persecución penal, criminal de actores vinculados al crimen organizado. Dentro de lo que corresponde a minería ilegal hay una norma, hay un pedido específico que lo que está buscando es la regulación del tipo penal de extracción ilegal de mineral, que podría ser una oportunidad interesante para trazar la línea clara y definir con mucha precisión qué se debería entender por minería ilegal en el Perú. Creo que es un momento oportuno entrar en esta discusión, en este debate. Es importante que entremos en esta discusión pronto, porque el sistema que tenemos actualmente genera demasiados espacios difusos, demasiadas confusiones, demasiadas ambigüedades que son instrumentalizadas por la minería ilegal, lamentablemente, ¿no? Pero ¿qué duda cabe sobre la definición de lo que es minería ilegal? Se nos ha dicho saber que hay zonas donde está prohibido practicar minería, porque son zonas arqueológicas, porque son reservas naturales, porque son cuerpos de aguas, porque son cabeceras de cuencas. No cabe duda que la actividad minera ahí está prohibida y quien la haga la hace de una manera ilegal. ¿Dónde está la confusión o la duda? Hay dos niveles de confusión. En todo caso, dos dificultades para ello. Primero, uno tiene que ver con que la demostración de la ilegalidad de esta actividad está asociada, primero, a demostrar el daño ambiental y a demostrar que no se haya cumplido con las regulaciones correspondientes administrativas. Y la segunda tiene que ver con el tan mentado Reinfo. Este documento Reinfo termina siendo, en uno de los párrafos de la formulación actual del Código Penal, como una especie de espacio de libertad para quienes tienen Reinfo, tener cierto margen de poder operar en contextos donde no hay una definición muy clara. Entonces, esas ambigüedades podrían ser salvadas con una nueva regulación, con una nueva definición, con una buena tipificación de un artículo dedicado penalmente a la persecución de la minería ilegal específicamente. ¿Qué es lo que falta definir? ¿Qué es lo que no hay en los códigos para que, según usted, podamos perseguir de una manera clara a la minería ilegal? El principal asunto tiene que ver con el proceso de formalización y tiene que ver con este proceso en particular, porque la forma en la que se demuestra que un minero informal está, tratando de seguir este procedimiento es a través de un procedimiento que no ha funcionado, el Reinfo, que no ha cumplido con su misión. Entonces, el Código Penal tiene un apartado, como menciono, un párrafo cuando habla sobre minería ilegal, que aquellos que están insertos en procesos de formalización tienen pues ciertas excepciones en el cumplimiento de la regla y podrían, en todo caso, no sé si vulnerar, pero sí relajar ciertos controles penales respecto a su dinámica. No, suena contradictorio, pero en la práctica termina siendo una patente de corso para que los ilegales operen haciéndose pasar por informales, ¿no? ¿Y qué es lo que se podría hacer para evitar
que el Reinfo sea utilizado para encubrir la voluntad de no formalizarse nunca y de seguir trabajando en minería al margen de la ley? Lo primero, en nuestra perspectiva, lo primero es que esta oportunidad es una oportunidad buena para poder definir con claridad, para sacar del Código Penal el asunto del proceso de formalización. Ahí debe ser muy claro, y usted lo mencionaba muy bien. Si se hace minería en lugares que están prohibidos, proscritos, en ecológicos, en reservas naturales, en cuerpos de agua, ahí no debería merecer ni siquiera un proceso de formalización, porque son zonas donde no se debe tener ningún tipo de actividad económica y menos una extractiva con la intensidad que tienen estas. Entonces, si conseguimos que ese artículo sea así de preciso, podemos dar un avance interesante. Nicolás Ceballos, yo les ruego que se mantenga en líneas desde Iquitos, donde se haya y desde donde les está hablando amablemente, para oír a nuestros invitados aquí en la cabina. Quisiera preguntarle al señor Jorge Montero, usted mientras fue ministro abogó de una manera muy explícita para que no se prolongara el Reinfo más allá de diciembre de este año, que era el pacto que se había tomado al cabo de 5 postergaciones. ¿Qué hubiera dado? ¿Qué hubiera permitido hacer si el 31 de diciembre se suspendía toda forma de vigencia de la lista del Reinfo? A ver, el comentario, digamos, la posición del ministerio cuando estuvimos a cargo de él, era una posición técnica, no era una posición ideológica, ni que respondía a los intereses de nadie. Era una posición técnica. El Reinfo ya no es necesario. El Reinfo culmina el 31 de diciembre del 2025 porque los que están en proceso de formalización y que están acreditando avances en su proceso de formalización pueden continuar unos 6 meses más hasta culminar los trámites que corresponden y poderse formalizar. Por ejemplo... ¿Eso hubiera llevado a que más o menos cuántos de los que están ahora en la lista de... Sí, de estos 31.560 que están en la lista deben haber unos 27.000 o 28.000 que podrían continuar 6 meses más su proceso de formalización. Por ejemplo, para ser preciso, en el ministerio se pidió a estos 31.560 que actualicen sus datos online, en línea. Ahí está clarísimo quién te está leyendo, quién no te está leyendo, quién está interesado y quién no. La gran mayoría han actualizado sus datos, han ratificado sus datos, pero siempre hay un 10%, un 15% que no lo ha hecho porque a pesar de que está habilitado, en realidad no le interesa. Entonces, eso es. Yo creo que el 31 de diciembre, sigo pensando firmemente que el 31 de diciembre de 2025 debe acabar el Reinfo y se debe extender para aquellos que están vigentes hoy día, habilitados para su formalización. Y que de los 31.000, 27.000 pasen a ser mineros formales. Por supuesto, en el lapso de 6 meses. Ahora, cada uno tiene su avance específico. No todos están en la misma situación. Unos necesitan contratos, otros necesitan higafones, otros necesitan otra superficie. Cada uno hay una tipología. Eso está claramente identificado y hasta en mapas, en planos en el ministerio. Están identificados punto por punto sobre mapas y planos en el ministerio. Señor Castro, hay un problema de criminalidad, es decir, de mineros abiertamente ilegales que quieren y que tienen que permanecer en esa calidad porque están haciendo minería en lugares inadecuados, pero además de la criminalidad hay un problema de ambiente. Ese es su tema específico. El tema es tanto más grave que estamos en plena realización de la cumbre del clima aquí al lado, en Belén, en la desembocadura del río Amazonas, y no parece interesar a nadie en el Perú. Las autoridades del Estado que están presentes ahí tienen bajo rango y aparentemente lo que quieren es obtener un poco de financiamiento, más que llevar una propuesta que nos libre de los graves riesgos que nuestro país enfrenta como consecuencia del cambio climático. Adelántenos antes de ir a la pausa, por favor. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted desde el punto de vista ambiental del desorden en el que se está ejerciendo la minería en el Perú en este momento? Los daños causados por la minería irresponsable son de tal nivel que pueden llegar a ser caracterizados como ecocidio. Es decir, no un daño simple, ambiental simple, que está señalado desde la Ley General del Ambiente, etc., sino que por su carácter acumulativo, grave y hasta irrecuperable, que afecta salud de las personas, vida de las personas, proyectos de vida y territorios amplios en el país,
se caracteriza como lo que podemos entender de ecocidio. El gran problema que estamos teniendo aquí, además, es de que lo que se señala sobre los procesos de formalización y de adecuación de las prácticas mineras, artesanales y pequeñas, no tiene un contenido ambiental y social claro, efectivo, ¿no? Puesto que se habla de la formalización de la actividad minera, se habla del tema de la propiedad, se habla del tema de la concesión, todos los cuales son aspectos esenciales, pero no se habla de cuáles son las metas y plazos de adecuación ambiental respecto a estándares ambientales que protegen el agua para la salud, el suelo, que protegen la alimentación de la población amazónica, que es fundamentalmente peces, dañada por el metilmercurio. No se habla de la afectación en la deforestación. Es decir, las metas y plazos de adecuación tienen que ser claramente establecidos, porque si no, lo que estamos viviendo hoy día va a ser mucho más grave. Y los pasivos, ¿quién los va a pagar? Así es. En realidad llama la atención que durante años hayamos discutido sobre el impacto ambiental de Tía María, que es una acción de una empresa legal, formal, que paga impuestos, que se somete a las exigencias del informe ambiental, etcétera. Y sin embargo, en otros casos parece que no hay la menor preocupación de que hay una actividad minera ilegal que viola todos los estándares de respeto al ambiente, las exigencias sociales. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con 3 invitados. Desde Iquitos, Nicolás Ceballos, y en la cabina de RPP, el exministro de Minas, Jorge Montero, y el exviceministro del Ambiente, Mariano Castro. Desde que inicias el día, somos tu principal fuente de noticias. Y te acompañamos con los personajes que son parte de tu vida, porque con nosotros eliges estar siempre bien informado. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Nos estamos preparando para cantar nuestras canciones favoritas de cuando teníamos 20. Es de verdad, Marco. ¿Tú ya te estás preparando? Ojo, que yo no tenía 20, pero me encantan. Así que ven a cantar con nosotros. Así que ya sabes, compra tus entradas para Ay, ¿qué será de mí? Un musical original con canciones de hombres G. ¿Dónde las compro? ¡En Loina! Lo dijo en RPP. Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Le hago la pregunta tomando en cuenta que 3 congresistas del partido del señor presidente, José Gerí, de Somos Perú, han apoyado el dictamen de la Comisión de Energía y Minas. ¿El gobierno está de acuerdo con una extensión de Reinfo hasta finales de 2027? El gobierno todavía no ha tomado una posición como tal. Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros, escuchando a los expertos de uno y otro lado. ¿Observarán Por tanto, la norma? En el Consejo de Ministros lo vamos a seguir y vamos a escuchar los informes de los técnicos y de acuerdo a eso vamos a tomar una posición. Lo dijo en RPP. Billy Idol en Lima, la inacabable leyenda del rock en concierto, cantando todos sus éxitos. Sábado 22 de noviembre, Arena 1, nuevas localidades, entradas a la venta en ticketmaster.pe, 15% de descuento master.pe, a precios desde 160 soles. Desde que inicias el día, somos tu principal fuente de noticias. Y te acompañamos con los personajes que son parte de tu vida, porque con nosotros eliges estar siempre bien informado. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Cuando vives tu pasión, no importa cómo ni dónde, solo importa. ¡Los
hinchas que nos escuchan, que viven con nosotros cada gol. La pelota parecía negarse a la posibilidad. Porque incluso con un empate habrá asegurado su clasificación al quinto mundial en su vida. Solo hay una forma de vivir tu pasión. Vívela al máximo en Fútbol como Cancha. Solo por RPP. Información en directo con Alejandra López para la multiplataforma de RPP. Buenos días, Alejandra. Gracias, directo en directo, así es. Los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 se realizan en el país desde este sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Este evento multideportivo que va a reunir a más de 4.000 deportistas de 17 países quienes van a competir en 71 disciplinas distribuidas estos entre la sede de Lima y Ayacucho. Esta ceremonia inaugural de este evento así es. Son las 9:24, estamos conversando sobre el tema general de la minería en el Perú. Queremos entender por qué, después del COVID y durante los años en que ha subido exponencialmente el precio internacional del oro, nos encontramos con una situación cada vez más tensa y con mineros organizados que han ejercido presión sobre el Congreso, manifestando en las inmediaciones del Palacio Legislativo, hasta conseguir la promesa de que se prolongue la lista del Reinfo durante 2 años más. Queríamos conocer la opinión de Jorge Montero, que ha sido ministro de Minas. ¿Cuál es el riesgo para el Perú de que se prolongue 2 años más contra todas las promesas que se habían hecho la lista del Reinfo? A ver, el Reinfo se creó en el año 2017 y fue una línea clara, delgada pero clara, entre aquellos que se querían formalizar y los ilegales. Pero tenía un tiempo de caducidad. Cuando ese tiempo de caducidad se amplió y se amplió varias veces, esa línea delgada que en el 2017 marcaba la diferencia entre unos y otros, se convirtió en una zona gris. Hoy en día ya no sabes, cuando hablas con un titular de Reinfo, no sabes exactamente si es un minero con firme convicción y voluntad de formalizarse, o es un ilegal, o es uno que está entre ambos, haciendo de puente, enlace o contacto. Ya no lo sabes. Entonces, cuando estas cosas suceden, lo que tienes que hacer es extinguir, acabar con ese mecanismo y crear otro, nuevo, diferente. Era la ley MAPE. La ley MAPE iba a coadyuvar al ordenamiento. ¿Por qué no se pudo hacer durante su gestión? A ver, la ley MAPE era una responsabilidad del Congreso y específicamente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Se les hizo llegar en repetidas oportunidades materiales y además consideraciones precisas. Se recomendaron 11 puntos y se recomendó también debatir 4 más donde no se alcanzaban consensos. No te olvides, Fernando, de que en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana, con el ministro Montero, formamos una mesa técnica que tuvo 7 sesiones donde participaron todos los actores. Y hubieron 11 puntos de convergencia. Eso era la base para crear una nueva ley. ¿Y por qué no se pasó al acto? ¿Por qué no se hizo la nueva ley si es que estuvieron de acuerdo sobre la nueva ley? Bueno, la responsabilidad recae sobre la mesa la mesa que manejaba la comisión en ese momento, la dirigía el congresista Gutiérrez, no le dio cabida a esto. Por Gutiérrez, que es de Somos Perú, ¿no? Que es el partido del presidente de la República. El congresista Gutiérrez no le dio cabida a este asunto y más bien presentó su propio anteproyecto, que era un anteproyecto que realmente, en nuestra opinión, no resolvía el problema, sino lo agravaba. Y eso lo hacía en nombre de Somos Perú, que, repito, el presidente es el partido del actual presidente de la Preocupa, ¿no? Preocupa mucho. mucho. El presidente ha dicho que está gobernando al margen de los partidos y que ha tomado distancia funcional de su partido, ¿no? Ahora, quisiera oír a Nicolás Ceballos, desde el punto de vista de la actividad criminal vinculada a la minería ilegal. ¿Cuál es el problema y cuál es el beneficio que ofrece prolongar el Reinfo?
En ese momento no ofrecen ningún beneficio. Ya, como mencionó el señor Montero, esto ya no es una prórroga de 2 años, es una prórroga de más de 12 años. Eso ya perdió totalmente su objetivo. En este momento, lamentablemente, el reinfo es la patente de corso de la minería ilegal. Aunque no le gusta mucho esa definición, eso viene sirviendo para ello, porque ya se perdió todo su objetivo, toda su posibilidad de eficacia. Entonces, ¿se debe pensar en un nuevo mecanismo? Sin duda alguna. ¿La ley MAPE debería ser la ruta por donde caminar? Por supuesto que sí, porque es el camino hacia donde se debe orientar el esfuerzo para apoyar al minero artesanal, al pequeño. A él es a quien hay que proteger, incluso de la minería ilegal. El reinfo no tiene ahorita ningún sentido en su extensión, en términos técnicos, en términos tampoco políticos. ¿Quién se opuso? ¿Quién se sigue oponiendo a votar una ley MAPE que dé un marco normativo estable y permanente y nos evite estar prolongando una lista como la del reinfo? Esa es una enorme pregunta. Lo que es evidente que hay una serie continua de entrampes, enmascarados, apantallados de la voluntad de tener más propuestas respecto a la minería artesanal, pero que finalmente terminan dilatando una discusión que es urgente. Es urgente en torno a, primero, a cómo apoyamos al pequeño minero, al artesanal, que de verdad tiene ganas de producir por el país, el que genera empleo efectivamente a nivel nano, a nivel micro, y cómo trazamos la línea clara sobre los ilegales, los que operan en lugares donde no deben operar. Entonces, ahí los votos están registrados, la ciudadanía tiene la posibilidad de ver quiénes son los que votan y proponen cosas, dilatando el debate, que es urgente, ¿no? Parte de los lugares en donde no deben actuar para no ser ilegales son en zonas concesionadas a otras empresas con las que quienes quieran trabajar ahí no establecen un contacto y un contrato. Sí, efectivamente, eso parte de invasiones, con lo cual se suma además un delito más, porque simplemente es delito de usurpación. Entonces tienes una serie de delitos que vienen acompañados con este fenómeno. Y ese punto además, Fernando, es importante, porque no es solo la minería ilegal, porque para que estas funciones se requieren además otras actividades criminales: invasiones, asaltos, extorsiones, corrupción, lavado de activos, impacto ambiental, un montón de cosas que generan daños muy severos en diversos órdenes, ¿no? Señor Mariano Castro, para ubicarnos en el mapa del Perú, ¿cómo está distribuida la población de los mineros informales e ilegales en nuestro territorio? Porque hemos hablado mucho sobre Patás, pero aparentemente la mayor parte de ellos no actúan en los Andes como Patás, sino en la selva. Y se dice que un buen porcentaje de los mineros ilegales están concentrados en Madre de Dios, en Puno y en Arequipa. Efectivamente, sí. Y hay un proceso además creciente de expansión de minería ilegal en la Amazonía, en los ríos amazónicos. ¿Dónde, por ejemplo, hay expansión? Por ejemplo, en Loreto, claramente hay un problema muy grave que no está siendo respondido adecuadamente por el Estado. Están ocupando los ríos Nanay, río Tigre, río Napo, en donde hay resultados muy claros, técnicos, de alta presencia de mercurio en las personas, superando varias veces los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Es más, hay respuestas urgentes que están planteando. Por ejemplo, hay 33 comunidades agrupadas en Cunacunay, que es el río Nanay, que están rechazando la presencia de los mineros ilegales. En los últimos tiempos han habido algunos operativos contra las dragas de Nanay. No sé cuán eficaces sean, pero sí, se ha hablado de eso. Sí, pero insuficientes, ¿no? Insuficientes, porque hay escasez de recursos. El coordinador de las fiscalías ambientales, el doctor Almanza, ha dicho que no tiene recursos y no puede haber interdicción sin presencia de fiscalía. Entonces, el principal problema es de que, claro, hay una creciente ocupación del territorio por parte de la minería, en este caso ilegal, porque estamos hablando de cuerpos de agua, pese a que inclusive Ingemet sigue dando concesiones en cuerpos de agua. Uno ve las ¿Quién da las concesiones? Ingemet, que es una entidad perteneciente al Ministerio de Minas que ha venido dando concesiones en Nanay. ¿Cómo puede dar concesiones en lugares prohibidos? Bueno, eso es un asunto que justamente ha sido respondido judicialmente y respondido además por la sociedad, por las comunidades indígenas y pueblos, porque si uno ve los límites son unas franjas que son al borde de los ríos, en Nanay, por ejemplo. Eso determinó inclusive una movilización importante de la población de Iquitos, reclamando el tema, y la presidenta Boluarte y el ministro Mucho en su momento declararon suspensión de 2 años de cualquier concesión en esta zona de la cuenca de Nanay. Y fíjense, hace poco se ha detectado una nueva concesión en Nanay.
violando la propia suspensión. Concesión de Ingemet. Concesión de Ingemet. Entonces aquí hay un problema en donde no se valora la dimensión del problema. Pero esas cosas sucedían cuando el señor Montero era ministro de Minas y responsable último de Ingemet. Bueno, él podrá aclarar el tema, bueno, pero... nos lo va a decir después de la pausa. Y después de la pausa también quisiera oír hablar al señor Nicolás Ceballos, al señor Jorge Montero, que han tenido una observación de cerca desde la perspectiva de uno de ellos. ¿Qué está haciendo el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal? Yo hace tiempo que no oigo hablar de este alto comisionado y en realidad cuando se nombra lo que recuerda es Urresti, que como sabemos hace varios años, antes de ser ministro del Interior, tuvo acciones firmes contra las dragas en ríos de Madre de Dios, cosa que le fue criticada también, pero por lo menos actuó. Quisiera saber si después de eso hemos tenido jefes del alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal que haya sido capaz de actuar contra las dragas a partir de las cuales se extrae el oro en los ríos de nuestra selva. Vamos a hacer una breve... Son las 9:39, estamos conversando sobre la práctica de la minería en el Perú en sus diversas modalidades, con el objetivo de aclarar el camino hacia poner fin a la minería ilegal y que los mineros informales puedan formalizarse. Para eso contamos con la contribución de un criminólogo que nos habla desde Iquitos, Nicolás Ceballos, de quien fuera ministro de Energía y Minas hasta hace pocas semanas, el señor Jorge Montero, y quien fuera viceministro de Ambiente bajo el expresidente Francisco Sagasti, el señor Mariano Castro. Y yo le había pedido que nos diera datos sobre la distribución de los mineros en el territorio peruano. ¿Cuál es el porcentaje que se haya en una región o en otra? ¿Cuánto pesa La Pampa? ¿Cuánto pesa Rinconada? El porcentaje más amplio de presencia de mineros artesanales y pequeños está en Madre de Dios, en Puno, en Arequipa y además también en La Libertad. Es creciente el número de estos mineros, ya hay que diferenciar entre los artesanales que están en proceso de formalización de los ilegales, aquellos que están crecientemente apareciendo en los ríos amazónicos, en zonas amazónicas es creciente. La población está queriendo evitar tener escenarios como lo que ocurre en zonas de Madre de Dios u otras de alta degradación. Quiero notar de que esta concentración de mineros artesanales y pequeños debe significar una política mucho más activa por parte del Estado. No es un tema menor la actividad minera, ¿no? Más aún con los crecientes precios del oro, etc. Y la respuesta del Estado no es la que corresponde al nivel de importancia, tanto por sus beneficios como por sus daños. Y se requiere entonces que no esperar a que el minero artesanal y pequeño haga lo que buenamente cierto sector quiere hacer, sino intervenir más activamente. Por ejemplo, ¿no? Hay determinadas cuencas, determinados ámbitos territoriales en donde la actividad minera es común. En los territorios son comunes, los impactos posibles son comunes y las soluciones son comunes. El Estado debería intervenir generando planes de adecuación efectivos con contenido no solamente de seguridad minera, porque el minero, sea cual sea su nivel, no es un vendedor pues, de chicle que genera un impacto insignificante en el territorio, no solamente en el ambiente, sino es una actividad de riesgo con altos impactos. Por lo tanto, debería haber una intervención mucho más activa, multisectorial, que no es solamente el sector minero, multisectorial, que garantice planes de adecuación efectivo comunes, diferenciando los responsables específicos y luego intervenir también en el control. La actividad es tan rentable que debería generarse un fondo para efectos de que con parte de las ventas de ese producto se dé una capacitación, asistencia técnica, financiera, pero también el control y fiscalización, de tal manera de que los requisitos que sean efectivos, que sean concretos, palpables, que cambio de prácticas, para que el proceso de formalización tenga un contenido real y no solamente un papel, luego sea parte de las obligaciones permanentes de la actividad minera. Es decir, hay que recordar que el tema no se agota con un proceso de formalización de X, sino durante la actividad permanente, pues hay que cautelar de que no cause daño. Bueno, pero una vez que uno está formalizado, está registrado y se supone que hay un control, ¿no? Pero hoy día está en manos de los gobiernos regionales que no han hecho nada y no creo que hagan algo. Por lo tanto, es importante pensar, a partir de esta experiencia,
debemos aprender de las lecciones. Creo que debemos pensar en que fíjense, en materia forestal hay un OSINFOR. El volumen de recursos que maneja esto son una fracción de lo que maneja la MAPE. ¿Por qué no crear una estancia que con esta mecánica que estoy señalando, una lógica distinta, se piense en una asistencia técnica, un control efectivo, una orientación para efectos de la reputación del sector sea otro? Este no es un solo problema del Perú, ni siquiera solo los países andinos y amazónicos, en donde el problema está muy grave, sino de los países compradores también. Los bancos centrales de reserva del mundo, no menos del 20% de sus reservas están en oro, que proviene en buena medida de nuestra región. ¿Por qué hay tan poco oro en las reservas del Perú? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Bueno, a ver, por mi formación de economista, de repente puedo indicar algo. El Banco Central de Reserva tiene una función específica, concreta y constitucional, que es el equilibrio monetario de la economía, que es fundamental porque eso impacta en precios relativos, eso impacta en tipo de cambio, eso impacta en presiones inflacionarias, la ley de Fisher, etcétera, etcétera. Eso funciona muy bien hace muchísimos años gracias al equipo técnico liderado por el doctor Velarde en el Banco Central. Eso está claro. Ahora, el Banco Central tiene reservas, pero las reservas son una canasta de valores. Parte de las reservas son oro, parte de las reservas son dólares, bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Oro poco, ¿no? Es una canasta. Entonces, el equipo técnico del Banco Central decide qué peso relativo le da a cada activo presente en las reservas. Qué peso específico le da a cada elemento constituyente de las reservas. Entonces, tengo entendido de que al oro no le dan mucha importancia y más bien el foco está en divisas, ¿no? Esto es un error, esto es un acierto. Bueno, hay una discusión allí. Algunas personas dicen que si nos hubiéramos llenado de oro cuando el oro estaba en $400, ahora tendríamos 10 veces más reservas de las que tenemos ahora. Efectivamente. Bueno, hay otros que dicen que no, que eso depende de las coyunturas de corto plazo, de mediano plazo, que uno no puede adivinar y descubrir el futuro, etcétera, etcétera. Son posiciones más progresistas, son posiciones más conservadoras, pero en fin, finalmente tenemos un Banco Central que es funcional. La macroeconomía en el Perú está muy fuerte. Pero yo quisiera, Fernando, permíteme 30 segundos, por favor, retomar algo que ha dicho muy bien el doctor Mariano Castro. A ver, nosotros hemos tratado y estamos en ese esfuerzo y vamos a seguir en ese esfuerzo como autoridad o como ciudadano con DNI en promover la idea de que necesitamos en el Perú un fondo minero, que no es lo mismo que el banco minero, sino un fondo minero que tenga ese rol promocional, que tenga ese rol de asistencia técnica, que tenga ese rol de capacitación y que pueda tener otros roles distintos. No es un fondo público, sería un fondo privado que se financiaría con el autogravamen de los propios participantes, de los propios titulares participantes. Por ejemplo, si los reinfos, en el futuro, mejor dicho, las empresas formales de la pequeña minería y minería artesanal se autograban con el 1% de sus ventas anuales, tendrías un fondo que tendría $100 millones al año. ¿Destinado a qué? Destinado a ellos mismos, a fortalecer su estrato, a, por ejemplo, instalar plantas de beneficio, a mejorar sus capacidades productivas, su recuperación metalúrgica, a capacitar, como lo hacen los colombianos con Juan Valdés, que lo hacen desde 1921 en un esquema de autogravamen y mira qué bien funciona. Muy bien, el café colombiano, Juan Valdés particularmente. Yo quisiera dejarle plantear una pregunta a Nicolás Ceballos antes de entrar a la cuarta y última parte de nuestro programa de hoy. Estamos en un periodo electoral y con un gobierno de transición. Quedan pocos meses hasta julio del próximo año. ¿Qué es lo que usted teme que no se haga por consideraciones electorales, en vista de que en el gobierno tenemos a personalidades que están implicadas en el proceso electoral? Yo quisiera que nos diga, por favor, qué cosa teme usted que se deje de lado por la circunstancia electoral que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa y retomamos comenzando por Nicolás Ceballos desde Iquitos. Luego le daremos la palabra al exministro Jorge Montero y al exviceministro Mariano Castro.
Son las 9:53, como habíamos anunciado, queremos de Nicolás Ceballos que haga un ejercicio de interpretación de cuál es el margen de acción política que tiene el gobierno actual y en particular el presidente actual, que viene del Congreso, como sabemos, que tiene un partido político, 3 de cuyos miembros votaron a favor del dictamen este jueves sobre minería. ¿Qué cree usted que se pueda querer dejar de lado en los meses que este gobierno tiene como responsabilidad conducir la política en el país, es decir, hasta julio próximo? Hay 3 cosas que pueden ser preocupantes. La primera es el garantizar el presupuesto y la adecuada ejecución del presupuesto para la lucha contra la minería ilegal. El alto comisionado que usted mencionó es una persona muy comprometida con el tema, pero sin presupuesto y sin capacidad vinculante, sobre todo los cuerpos de seguridad y de justicia, su rol va a ser nulo o muy bajo. Primera cosa. Segunda cosa, hay que estar atentos a la votación de la ampliación del Reinfo, porque eso va a llegar al Ejecutivo y habrá que ver qué reacción se tiene, ¿no? Si el Ejecutivo la va a observar, la va a devolver, la va a aprobar, es un segundo tema que también es importante mirar. Y tercero, que también está en sus manos, ahora que ha pedido facultades delegadas, el decreto legislativo sobre minería ilegal. Ese es otro campo donde tiene que tomar algún tipo de decisión concreta para trazar una línea clara y diferenciar al informal del ilegal. Tiene 3 cosas en su agenda que puede ver, que hay que hacer seguimiento para ver de qué forma se desenvuelve. ¿Qué es lo que espera usted hallar en lo que se legisle sobre minería ilegal? ¿Dónde está la duda? ¿Cuál es la duda que puede caber respecto de ella? Y, lamentablemente, en este momento, insisto, el hecho de que en el Código Penal aparezca un párrafo que hable sobre el proceso de formalización genera, lamentablemente, una ambigüedad, un vacío que es un espacio aprovechado por la minería ilegal. Eso debería desaparecer de ahí. No debería estar vinculado el asunto de la formalización al tipo penal. Debe ser cosas totalmente distintas. El proceso de formalización es un asunto más económico, de desarrollo. El tema de que se saque mineral de lugares prohibidos es un tema estrictamente criminal y penal. Muy bien. Señor Montero, ¿qué le parece a usted que es la prioridad urgente para estos meses que tiene este gobierno? Meses, repito, marcado por elecciones en las que está implicado el señor Gerí como miembro de Somos Perú. A ver, yo quisiera imaginar que es posible en este gobierno 3 cosas. Primero, poner orden en el tema del Reinfo. No es necesario ampliarlo. A partir del 31 de diciembre del 2025 ese registro no va más y viene un sistema, digamos, una ampliación para aquellos que están dando y manifestando interés en formalizarse, que serán unos 27.000, 28.000, no creo que sean más. Pero eso es mucho. Es mucho porque detrás de cada Reinfo están los trabajadores. Entonces multiplica usted 30.000 por 40 trabajadores, tiene 1.200.000 personas. Es un impacto mayor, por un lado. Por otro lado, también se tiene que legislar claramente los derechos y proteger claramente los derechos laborales de las personas que trabajan en la pequeña minería y minería artesanal. Tienen derechos a la seguridad laboral y a los beneficios que el orden normativo reconoce a los trabajadores. Salud, sobre todo, porque la ese es un tema muy importante que se pasa de soslayo, no se mira, y nosotros hemos venido insistiendo fuertemente en este asunto, que es un tema no menor. Por otro lado, también tenemos el tema de la trazabilidad. Y allí tienen que jugar un papel importante las plantas de beneficio. En el Perú hay 311 plantas de beneficio formales. Se dialogó con muchos de ellos y han manifestado en su momento, hace pocos meses, manifestaron su recta intención y voluntad de participar en el proceso de formalización, de participar con los que nos reunimos, que eran aproximadamente unas 45 o 50. ¿Que están ubicadas dónde? Están ubicados algunos, en gran parte de ellos en Carabalí, en Arequipa, otros en Puno y otros también en La Libertad. En Ayacucho también. Entonces, ¿y en Lima Norte, en Paramonga? No tengo ese detalle, pero habían de todo el Perú. Sí, se ha hablado mucho de una planta ahí, ¿no? Importante, grande. Paltarumi. Sí. Sí, bueno, ellos también están, ellos están en el negocio de la transformación del oro y por supuesto también entiendo que están interesados, como todos los demás, que manifestaron claramente su voluntad de colaborar en la trazabilidad del oro,
en mejorar sus sistemas de trazabilidad del oro e incluso poder ser auditados para verificar que su trabajo se hace correctamente. Ahí hay un gran aliado. Otro gran aliado es la gran minería y la mediana minería. Ellos no son adversos a la pequeña minería y minería artesanal. Están dispuestos muchos de ellos a firmar contratos de explotación, a poderles comprar en las áreas concesionadas, a firmar contratos de explotación, a comprar el mineral, a transformar el mineral, a ayudarlos a explorar en otras regiones del Perú. Por supuesto que sí, son aliados del proceso de formalización. Las plantas procesadoras, la gran y la mediana minería, el Estado peruano, somos aliados del proceso de formalización. Queremos apoyar a nuestros pequeños mineros artesanales, hombres y mujeres, a que sean empresarios en ley y en regla. El tiempo corre, yo quiero reservar una última pregunta para el señor Castro, que es al mismo tiempo abogado y biólogo, ¿no? Tiene dos disciplinas. ¿Qué significa la voluntad de hacer un censo minero? Es una medida muy contraproducente. ¿Por qué? Porque sería reabrir de manera clandestina, digamos, un nuevo registro, ¿no? Porque efectivamente la población minera es una población que está, en primer lugar, la artesanal y pequeña, está reflejada en lo que es el régimen ordinario y por otro lado los que están registrados en el REINFO. Esa es la población oficialmente registrada. Entonces, aquellos que proponen un censo están planteando que generar una especie de nuevo DNI minero alternativo y distinto a estos que ya existen. Lo que tenemos que hacer es potenciar el régimen ordinario para las concesiones, etcétera, para el tema de minería artesanal y pequeña, y además sincerarlo, porque existen, por ejemplo, plantas de beneficio que están como artesanales y sus volúmenes de producción, etcétera, son tremendamente altos y aparecen entonces supuestamente fiscalizados, controlados por los gobiernos regionales que no intervienen. Y eso es un problema para la trazabilidad central. Bueno, debemos enfocarnos en eso. El tiempo nos ha vencido, señor Castro, pero tomamos nota de lo que nos ha dicho sobre la gravedad que puede implicar hacer un censo que nos lleve a una redefinición de lo que poco que hemos ganado como regularización. Gracias, sí, Nicolás Ceballos. Tomamos naturalmente en cuenta también la advertencia de ver qué va a pasar con esos 50.000 que fueron ya retirados del REINFO en junio pasado. Gracias, señor Montero, señor Castro. Seguiremos discutiendo, es un tema complejo, pero hemos buscado aclarar algunos puntos. El tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días. Quédense en RPP. Ya viene Monseñor Carlos Castillo y Diálogo de Fe para hablarnos de lo que es igualmente importante, espiritualidad y religión.